Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Te saludo desde Barcelona. He vuelto. Ahora todo se normaliza, mi querido Acuario. Empezamos, corazón. Me muestra mucho, mi querido Acuario, la imagen de un personaje, sea hombre o mujer, de cabello un poco largo, ondeado. Puede ser cabello rizo, puede ser cabello crespo, pero cabello ondeado, o rizo o crespo. El otro mensaje también, mi querido Acuario. ¿Alguna vez tú has puesto una moneda en tu mesa y lo has dado vuelta, la has girado con fuerza y la moneda gira, gira, gira y a veces inclusive cuando va a parar como que choca por los extremos? Vale. Me ha mostrado la imagen tal como te lo estoy explicando, pero aparece una mano y lo detiene al seco, mi querido Acuario. Vale. ¿Sabes qué siento, mi querido Acuario? Muchos de vosotros posiblemente están un poco nerviosos o nerviosas con una persona en concreto. A lo mejor por una distancia, a lo mejor por una discusión. Pero siento, cariño, que empieza el cambio o se soluciona este problema. Estabas muy nerviosa, muy nervioso, pero llega algo o alguien que detiene esa mala vibra, mi querido Acuario. No sé por qué siento, mi querido Acuario, que esa persona con la cual de repente tú te sentías nervioso, nerviosa, o no había contacto y quizás por eso tú te sientes nervioso, nerviosa, se pone en contacto con ustedes. Especialmente el grupo de personas, pero puede ser cualquiera, que tiene el cabello un poco largo y ondeado. Sea hombre o sea mujer, mi querido Acuario. Alguien busca tener una conversación contigo. Alguien busca arreglar una situación contigo. Con esto no te digo, cariño, que si a lo mejor es tu ex, vosotros van a empezar otra vez desde cero. No, primero busca hablar contigo. Busca solucionar contigo un tema en concreto, mi querido Acuario. Vamos a ver signos, signos. Vamos a ver signos, Acuario. Signos. Me sale un Géminis. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Escorpio. Cierras con un Sagitario o un Acuario. Hay alguien que quiere volver, Acuario. Hay alguien que quiere volver. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Acuario, iniciales. La letra Z, la letra G, la letra O, la letra H y la letra E.
Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Acuario. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta de la torre. Hay una transformación. Se rompe una barrera. Para el grupo de ustedes, que posiblemente es contacto cero, o de repente tú lo tienes bloqueado, o esta persona te tiene bloqueado o bloqueada, la carta de la torre es una carta de cambio, de transformación. Se cae ese gran muro, como si fuera el muro de Berlín, cariño. Se cae ese gran muro, ¿vale? Entonces, siento que alguien está como un poco... Siento que la persona que está ansiosa o ansioso no eres tú, sino son ellos. Siento esto, porque mira esta carta, mira este personaje, cómo está mirando lo que es al cielo. ¿Y ahora qué viene, Dios? Me estará pensando, me estará recordando, ¿qué puedo hacer para que Acuario vuelva a retomar otra vez el contacto conmigo? Se pregunta Acuario. Entonces, yo siento, mi querido Acuario, que esa persona que se mantiene en el silencio hasta ahora va a empezar a dar señales de vida. A lo mejor la comunicación no es de una forma directa, no es que va a tomar un teléfono y te va a llamar. A lo mejor tú cuelgas una foto, algo en tu estado, o de repente pone una música que tú sabes que le recuerda a los dos, o una fotografía que tú sabes que le recuerda a los dos, te va a estar enviando mensajes subliminales. Una indirecta, ¿no? Una indirecta. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué me dice el tarot del año. Mi querido Acuario, mi querido Acuario. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta de la justicia y viene con fuerza, viene decidido o decidida a querer hablar contigo. Porque mira esta carta, cariño, toda la potencia, decidido o decidida a querer hablar contigo, Acuario. Vamos a ver, ¿qué más me dice? La carta del 6 de espadas, cariño. La carta del 6 de espadas es una carta de rescate. Para muchos de ustedes, esta situación posiblemente me dice Richard, yo ya lo tenía zanjado. Simplemente yo ya no quería saber nada de ellos. ¿Por qué aparecen ahora? ¿Por qué ahora la atención de ellos? ¿Por qué me dice que me quiere cuando ya lo tenía asumido que entre nosotros solamente puede pasar algo pasional? Porque la carta del 6 de espadas es una carta que dicen que tú ya estabas hasta aquí, hartito y hartita, y decidiste apostar por ti. Decidiste cerrar un ciclo. Por eso que ahora te preguntas, ¿por qué? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué es lo que pretende esta persona? Vamos a seguir. La carta del 9 de copas. Tú tienes un poco de desconfianza. Porque si te das cuenta, esta mujer sale del subsuelo. Aquí hay un sapo, hay muchos santos, hay un trébol de color negro. Tú tienes desconfianza. Tú piensas que las intenciones de esta persona que ahora exige hablar contigo, que te envía indirectas, que a lo mejor van a pasar cosas para que tú coincidas con él o con ella, tú tienes tus inseguridades. Tú lo que piensas, mi querido Acuario, siento un Sagitario muy fuerte, a lo mejor te lo he dicho sin querer, o tú estás lidiando con un Sagitario, mi querido Acuario. Tú piensas que esta persona va a jugar contigo. Tú piensas que solamente es un arranque más. Se ha caído de la cama, se ha golpeado la cabeza y pues está pensando en ti. Tú no tienes confianza en él o en ella. No hay confianza. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. En este momento, o cuando tú te encuentres con esta persona, mi querido Acuario, como ahora vas a ser tú quien simplemente no quiere nada, o tú vas a estar un poco a la defensiva, la cual es normal, cariño. Si una persona te ha hecho mucho daño, ha desaparecido tanto tiempo y aparece de la noche a la mañana, es normal que tú estés un poco a la defensiva. Siento que esta persona te va a insistir. Y tú, cariño,
tú, aquí, mi querido Acuario, te podría decir que ahora tú vas a actuar un poco maléfica, un poco maléfico vas a actuar. Porque vas a empezar a manipular la situación. Perdón, la garganta. Vas a empezar a manipular la situación, mi querido Acuario. Te recomiendo, Acuario, solo como recomendación, que no se te suba el ego tan alto. No vaya a ser que al final pierdas soga y cabra. No vaya a ser que tú dices, Richard, sí me gusta, pero quiero hacerlo sufrir un poco. Estás jugando con fuego. Es lo único que te puedo decir. Estás jugando con fuego, mi querido Acuario. ¿Por qué? Porque esta es una carta de ego, de orgullo, de soberbia, Acuario. Si no quieres nada con esta persona, pues díselo. Oye, no quiero nada. Pero tampoco vayas de guay. Tampoco vayas como si fueras la última chupadita de mango. Como si fueras la Kardashian, cariño. ¿Vale? O Richard Velázquez. Yo. Acuario. Porque no vaya a ser que al final pierdas todo. Pero bueno, tú sabrás, es tu historia. Yo te digo lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver. Porque ya te veo ya te veo, Acuario. Tus motivos tendrás, pero si tú vas de guay, si tú vas como si fueras la última chupadita de mango, mi querido Acuario, pues entonces también piensa que esto puede salir mal. Entonces, guerra avisada no mata soldaditos, ¿no? Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Amor, trabajo, ¿quién es esa persona? Yo qué sé. Pregunta lo que quieras, cariño. ¿Será Pepe? ¿Será la Lupe? Pregunta lo que quieras. ¿Me darán trabajo? ¿Me llamarán? Yo qué sé, de una empresa, negocio. ¿Me ama, no me ama? ¿Me comerá, no me comerá? Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, Acuario. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2, la carta del emperador es un sí. Tauro, cariño. Un mensaje del arcángel Gabriel para mi diosa colorada, para el rey, porque ahora te ruegan a ti. Tú ya no vas a rogar. Vamos a ver, Acuario. Un mensaje del arcángel Gabriel. ¿Qué mensaje te quiere entregar, cariño? Vamos a ver. Dice, esté atento o atenta, escucha. Concéntrese en su chakra del plexo solar y visualice una luz amarilla. Así aumentará su atención por lo que está sucediendo en su vida en este momento. Tiene demasiados objetivos y no llega hasta el fondo de sus proyectos. Debe tomar lo que es una decisión. Acuario, cariño, el que mucho abarca, poco aprieta. No vaya a ser, cariño, que tú, yo qué sé, estás trabajando, tienes 2, 3 trabajos, aparte estás estudiando. El cuerpo, el ser humano, cariño, no es una máquina. Necesita desconectar en algún momento, necesita reposar. No vaya a ser que esta situación, cariño, te enferme. Si hablamos lo que es en la parte económica. Entonces, trata de buscar un equilibrio. No todo es dinero en la vida, Acuario. En la parte de los sentimientos, no quieras estar con tu pareja y con tu amante a la vez, o con la persona que va a llegar ahora. Porque muchos de ustedes, cariño, van a tener que tomar una decisión. O te quedas con el pasado, porque alguien vuelve, o te quedas con tu presente. Pero no intentes jugar con los dos, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Las mentiras tienen patas cortas, mi querido Acuario. Entonces, cuidadito, colágeno, porque ya te veo en plan poderosa. ¿Recuerdas esta carta? En plan poderosa. En plan poderoso, como si fuera la última chupadita de mango. No vaya a ser que al final, cariño, yo qué sé, te trituren y te usen como abono, cariño. Cuidado, Acuario, cuidado. Ya sé que es tu mes, ya sé que es tu semana, ya sé que te vas a sentir inalcanzable, pero no juegues con fuego, Acuario. A lo mejor más de uno va a querer estar contigo, o más de una. Y tú pues dices, ahora o nunca, tengo que aprovechar las oportunidades. Te va a dar gula de hombre, gula de mujer, cariño. Cuidado, Acuario. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir?
el tarot espiritual. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Me sale la carta del 4 de Pentáculos y me sale lo que es la carta del Diablo y la carta también del 10 de Pentáculos. Mi querido Acuario, es importante que sepas administrar tu dinero, Acuario. No derroches. En este momento no es recomendable que tú derroches dinero, ¿vale? Trata de guardar, como dice mi madre, pan para mayo. Trata de tener tu colchoncito. ¿Por qué? Porque aquí veo dinero, veo abundancia, corazón. ¿Ves? La carta del 4 de oros. Pero está al costado de la carta de la lujuria, cariño, o simplemente de obtener bienes innecesarios. No vaya a ser que te estés comprando el bolso de Chuchi, cariño, y al final no llegas a fin de mes. ¿Y quiénes van a salir perjudicados? Tu familia, ¿ves? O tú mismo vas a salir perjudicado o perjudicada. Si vas a sacar un préstamo o algo, asesórate bien. Si vas a comprar una propiedad, asesórate bien. También me dicen, mi querido Acuario. ¿Vale, corazón? Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué me dicen las características. Mi colágeno. Es tu mes de suerte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Me sale la carta del 10 de oros. Vas a tener un encuentro con una persona que puede ser mayor de 30 años, delgado o delgado con textura normal. Este encuentro va a ser como un flechazo, cariño. A lo mejor puede ser que inclusive vas a estar en un apuro porque uno de ustedes va a estar al costado de sus hijos. Este encuentro puede ser en un parque, en una guardería, una escuela, un centro comercial. Te vas a quedar flechado o flechada a esta persona. Mira esta carta, cariño. La carta del 9 de copas. Posiblemente, cuando tú te encuentres con esta persona, puede ser que tú vas a estar en una separación o esta persona se está separando y te lo va a comentar. Porque aquí yo veo lo que es una separación, mi querido Acuario. Esta persona, cariño, inclusive te va a decir que renunció a todo. Y a ti, pues esto te va a gustar. Puede ser inclusive, mi querido Acuario, que una cosa va a llevar a la otra y te va a decir que todo lo que ha hecho, todo lo que ha renunciado o va a renunciar, va a ser por ti. Elemento agua puede ser también personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Personas de contextura gruesa, personas grandes, de contextura grande, alguno de ellos o de ellas se pinta el cabello. La carta del carro. También me dicen, un personaje que quizás tuvo que hacer un viaje, porque veo movilidad, veo desplazamiento, puede ser hombre, puede ser mujer. Esta persona puede ser, cariño, del signo Cáncer. Del signo Cáncer. O simplemente esta persona, mi querido Acuario, es alguien que aparece en tu vida o coincides con él o con ella porque está de paso. Está de vacaciones también, o ha tenido que hacer un viaje por trabajo, por negocio, o de repente tú haces un viaje por placer, por trabajo, por negocio, y coincides con él o con ella, cariño. Especialmente ese encuentro siento que va a ser entre el atardecer o en la noche, ¿vale? Es ahí, mi querido Acuario, que tú vas a coincidir con esta persona. Pero yo siento, Acuario, que esto va a pasar ya. Esta persona viene con fuerza, es como que el destino se encarga de que vosotros dos sí o sí vuelvan a encontrarse otra vez. Y hay muchas cosas que se tienen que decir, mi querido colágeno. Te quiero, corazón, ya me estarás contando, pero lo que te viene en tu vida, cariño, es una bomba, porque hay un encuentro y tú vas a estar ardiendo de pasión, de curiosidad. Tú vas a decir, Richard, ¿y ahora qué más? ¿Me come o no me come? Tú lo sabrás, cariño. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón. Acuario.